Vamos a hablar justamente del impacto y finalmente cómo se va desarrollando este plan Elige Vivir Drogas, qué alcances tiene. Para eso ya estamos a esta hora en el estudio con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, gracias por acompañarnos. Hola, bienvenido. Nicolás, ¿qué tal? A ver, y también es relevante tenerte aquí porque hace varios meses, en una entrevista aquí en Canal 24 Horas, conversábamos justamente sobre el consumo problemático de drogas en niños, niñas y adolescentes. Y nos comentabas lo que ha sido la experiencia de la Fundación y el trabajo en Magallanes, donde el modelo de Islandia justamente se ha estado de alguna manera implementando en esta primera fase, levantar información, en conocer a la comunidad. Cuéntanos un poquito cuáles son los resultados que tú has visto y que finalmente pueden ser también insumo para este gran plan que es Elige Vivir sin Drogas. A ver, el año pasado lo que hicimos fue básicamente una estrategia de sensibilización en la provincia de Magallanes, invitado por la senadora Goich y por el equipo del gobierno regional, donde finalmente lo que se busca es instalar un acuerdo en torno a la prevención. Nosotros como Fundación San Carlos de Maipo ya venimos trabajando desde hace alrededor de 5 años junto con la Universidad de Washington en un modelo que tiene los mismos parámetros sobre los cuales se presenta el modelo islandés, que es básicamente apuntar a reducir factores de riesgo, aumentar factores protectores en un trabajo con las comunidades. Ese es el sistema de comunidades que se cuidan, que nosotros hemos implementado en Quilicura, Los Espejos, San José de Maipo y hoy día estamos también implementando en Peñalolén. Yo creo que el llamado que hace el presidente Piñera es un llamado tremendamente positivo desde la prevención. Y lo importante es que apunta a trabajar desde altos estándares de evidencia. El modelo islandés ya ha sido probado desde el 2018, se ha ido implementando en 6 comunas y básicamente la fase en que está en este minuto es levantar este diagnóstico. El presidente Piñera hablaba hoy día sobre las dimensiones que tiene el consumo de marihuana en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. El modelo islandés lo que parte haciendo en una comuna es precisamente levantando una fotografía en el nivel del segundo medio, es decir, cómo están nuestros niños en esa etapa, en esa edad, respecto del consumo problemático de droga y alcohol. Y a partir de eso va proponiendo estrategias desde la oferta pública que permitan ir avanzando en reducir a través de políticas y a través de programas los consumos problemáticos, tal cual fue el exitoso modelo islandés que se desarrolló durante más de 20 años y que permitió bajar de manera dramática los niveles de consumo. Ahora, Marcelo, esa primera fase que es el diagnóstico, el levantar la información, el finalmente saber lo que está pasando en una comunidad, ¿cuánto tiempo puede demorar en una comuna, por ejemplo? En promedio, evidentemente va a ser muy disímil una comuna de otra. Sí, lo que pasa es que depende de los modelos. Básicamente esto es la aplicación de una encuesta y lo que se pretende es que durante el próximo año se avance sostenidamente hasta completar 50 diagnósticos comunales que involucran 120.000 niños. Pero en el agregado, por así decirlo, en el análisis comunal, estamos viendo que puede ser en un periodo de un semestre donde tú ya puedas tener información súper relevante para tomar decisiones políticas. ¿Y decisiones inmediatas? Porque también eso es lo que de alguna manera genera el temor cuando se habla de evaluar, de ver un diagnóstico, de levantar información, ¿cuándo se puede empezar a aplicar justamente las medidas dependiendo de cada situación? Yo creo que lo importante es entender que todo tipo de análisis que se haga en torno a esta información tiene que tener un carácter preventivo. El modelo comunidades que se cuidan, que es el modelo que trabajamos nosotros, partimos un poquito antes, partimos en sexto, en séptimo básico, cuando todavía no se empiezan a desarrollar las conductas problemáticas, precisamente porque queremos ir mirando en el tiempo cómo tienen que implementarse ciertos programas cuyos resultados no son de un día para otro. Los resultados, esto es, como se dice en política pública, fuego lento. El trabajo que se hace en materia de prevención se hace para muchos años adelante. Y una mirada a largo plazo. Es una mirada de largo plazo. Bien de hormiga, digamos acá. Es una mirada de largo plazo, es un trabajo fuego lento, pero es un trabajo que logra tener sostenibilidad en el tiempo y eso es muy importante. Los resultados, por ejemplo, del modelo Comunidades que se Cuidan, que es el modelo que desarrolló la Universidad de Washington y que implementamos nosotros, han permitido, primero, que sea algo costo eficiente para la política pública. Por cada dólar que tú inviertes, reduce $5 los costos del Estado en materia de uso del sistema penal o en materia de uso del sistema de salud. Entonces, en la práctica, estas políticas públicas son costo eficientes, pero hay que mirarlas en el largo plazo, que los cambios son también culturales y que tienen que apoyarse en la comunidad local. Ahora, con el anuncio, con lo que se ha conocido entre ayer y hoy con respecto a este plan de prevención, este plan finalmente también de cambio de la sociedad, de las comunidades, de las familias,
¿Cuál es la diferencia con otros planes, con otros programas que tú has visto, que tú has analizado y que muchos dicen, bueno, si finalmente hablamos de que entre octavo y cuarto medio 1 de cada 3 jóvenes consume drogas, claramente no ha funcionado? Sí. A ver, yo creo que el primer elemento es que estamos pasando una segunda etapa. Ya no estamos hablando de promoción. Estamos hablando de prevención y hay un mundo de diferencia. O sea, nosotros podemos hablar del tema de las drogas, podemos dar información respecto a las drogas, pero aquello que a veces funciona, creemos que va a funcionar bien, termina funcionando mal. Se centró antes en finalmente los efectos negativos de la droga, el eslogan "la droga mata", sí. familia, ¿eso ya no nos sirve, no funciona? Lo que pasa es que la forma de abordar los elementos preventivos es mucho más compleja, ¿ah? Yo creo que acá el llamado es muy importante. O sea, cuando se habla de instalar un modelo como el modelo irlandés, se habla de trabajar en torno a la evidencia y en torno a la prevención. Y creemos que hay iniciativas dentro del gobierno que son convergentes con esta idea. O sea, el contar con un diagnóstico en las comunas, el tener agentes territoriales que estén trabajando en esta lógica para poder activar la comunidad es un paso valioso. Sin embargo, lo más importante es poder llenar la parrilla programática con programas del más alto nivel de evidencia. Y no es que estemos en cero, ¿ah? Este año también se ha dado un paso tremendamente importante, por ejemplo, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde el subsistema o el sistema Lazos, que era, ¿te acuerdas que antes solamente teníamos la terapia multisistémica? Hoy día a la terapia multisistémica se incorporan 2 componentes, de mediano riesgo y de bajo riesgo, a través del Triple P y de Familias Unidas. Y ese concepto de poder tener un itinerario con distintos niveles de riesgo, desde el enfoque preventivo con la más alta evidencia, es un camino importantísimo para poder generar también otros sistemas de oferta que tengan esa alta evidencia, que sean preventivos y que se adocen al modelo irlandés o que se adocen a las iniciativas que están contenidas en este programa de Elige Vivir Sin Drogas. A ver, obviamente se dan distintas visiones. De hecho, hay expertos, también miembros de los partidos políticos de oposición que han dicho, está bien, obviamente levantar un plan de prevención que tenga sus tiempos, que sea a fuego lento, pero esos recursos, por ejemplo, se dice, se podrían destinar más bien a la prevención en la calle, es decir, eliminar a bandas de microtráfico, de narcotráfico, que justamente son finalmente los que captan esta demanda que viene de niños, niñas y adolescentes. Sí, lo que hemos visto es que el trabajo contra el narcotráfico, que tiene un componente desde la policía, etcétera, llega en una etapa muy final, llega en la etapa del control. Acá hay que ir a la base, a las causas profundas. ¿Control no es lo mismo que prevención, a tu? No, para nada. O sea, el control puede ser táctico, puede reducir la posibilidad de cometer un delito, puede tener muchos otros elementos, pero no va a la raíz del problema. La raíz del problema tiene que ver con el consumo, tiene que ver cómo normalizamos el consumo. ¿Y qué está la base del consumo? La base del consumo no está en que exista solamente narcotráfico y que el narcotráfico está llevando la droga a las poblaciones, a los territorios o a los lugares donde hoy día son consumidores finales, sino que está en aquellas condiciones que hacen que el niño, el joven, el adolescente se involucre en el consumo. Por ejemplo, por problemas con los padres, por ejemplo, la deserción escolar, por ejemplo, conductas de riesgo. Es decir, si nosotros trabajamos esos factores de riesgo y creamos factores protectores, lo que vamos a estar haciendo es invertir en reducir el consumo en el largo plazo. ¿Y eso qué significa? Significa que le vamos quitando mercado al narcotráfico. Entonces, esta es una estrategia de largo plazo, pero es una estrategia que da resultados. Si nosotros invertimos en reducir el consumo, atacando los factores de riesgo y creando factores protectores, potenciando, por ejemplo, las habilidades parentales. Nosotros tenemos un programa que trabajamos con la Universidad de Miami que se llama Familia Unida, que forma hoy día parte del sistema Lazos, que lo que hace es empoderar a los papás para que se comuniquen con sus hijos, para que hablen sobre sexualidad responsable, para que se comuniquen también respecto del consumo de alcohol, respecto del consumo de droga. ¿Y qué logra hacer Familia Unida? Reducir 1/3 los consumos inmediatos en esas variables. Pero me quiero detener en ese punto que creo que es clave en este programa, porque se habla de intervención en los colegios, en las comunidades educativas, también en los barrios, entre los vecinos, pero quizás lo más sensible y más complicado es cuando se habla de las familias. Sí. Estamos pensando en lugares donde hay droga, donde los jóvenes llegan a las drogas, pero principalmente porque hay un vacío de familias, hay familias rotas o simplemente no hay familias. Sí. ¿Cómo se puede intervenir en ese aspecto que es el más sensible, el más complejo de todas maneras? Bueno, es que ahí la clave está en la comunidad. ¿Ah? ¿Por qué nosotros hemos avanzado en este modelo de comunidades que se cuidan? Porque justamente en escenarios de mayor vulnerabilidad social es la comunidad, son los adultos responsables del territorio los
los que asumen funciones que muchas veces las familias no tienen. Son las señoras que antes eran la vieja zapa del barrio, que se transforma en un agente comunitario, que va donde el botillero del barrio y le dice, oiga, ojo, no venda a menores de edad. Preocúpese de no vender a menores de edad, y lo involucran como un vecino en la solución de estos problemas. Entonces, la clave de cualquier implementación de una política de Estado en materia de prevención del consumo de drogas está en poder activar a la comunidad. Sin activación comunitaria es imposible poder llegar a esa familia, a ese niño que lo necesita. Por eso es tan importante que esto tenga una dimensión local, que se articule con las oficinas locales de protección a la infancia, que trabaje con las redes organizadas a nivel local. ¿Para qué? Para transformar esos espacios comunitarios en espacios protectores. La escuela, la comunidad, los servicios de salud, etcétera, son todas coaliciones que pueden permitir y que pueden trabajar por la protección del niño. Y eso significa, en el fondo, poder decir que a través de estos modelos, con programas que tengan el más alto nivel de evidencia, que tengan resultados, se logre llevar esa oferta al territorio. El modelo irlandés y hoy día el programa que está presentando el presidente Piñera es una herramienta poderosa para poder articular al sector público, al sector privado y a la comunidad para poder cumplir ese objetivo. Pero son esas dimensiones, esto es multinivel, son muchas capas que hay que involucrar, y para que se logre hacer eso no basta solamente las políticas, tenemos que implementarlo con una batería de programas con evidencia y con resultados preventivos. Marcelo Sánchez, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy buenas tardes. Estés muy bien.